Imagina por un segundo que las puertas de roble macizo de la iglesia están cerradas y trancadas por dentro. Es una mañana fría de domingo en 1904. El olor a incienso y cera derretida satura el aire mientras 12 voces angelicales alcanzan al unísono la nota más alta y pura del Gloria. De repente, un trueno antinatural sacude los cimientos de piedra. Las velas se apagan de golpe por una ráfaga de viento inexistente y en esa oscuridad absoluta que duró apenas 5 segundos, el canto cesó instantáneamente. No hubo gritos de auxilio, ni pasos corriendo sobre la madera, ni el sonido de las puertas abriéndose. Cuando el padre Anselmo logró encender un fósforo con manos temblorosas, la galería del coro estaba desierta. 12 niños se esfumaron ante la mirada de 300 testigos, dejando atrás solamente sus partituras abiertas y un silencio sepulcral que ha perseguido a este pueblo maldito por más de un siglo. ¿Cómo es posible que 12 cuerpos desaparezcan en el aire? Lo que ocurrió en San Pedro no fue un milagro, fue una condena. Antes de atrevernos a cruzar el umbral de esta iglesia maldita y desempolvar los expedientes que el Vaticano y la policía local intentaron ocultar durante más de un siglo, necesito que hagas un pacto con la oscuridad. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Al hacerlo, te unes a nuestra congregación de testigos, asegurando que ninguna historia, por aterradora que sea, permanezca enterrada en el olvido. No permitas que el algoritmo decida qué verdades debes conocer. Toma el control y acompáñame en esta autopsia del pasado. El caso de la parroquia de San Pedro, ocurrido en el otoño de 1904, no es simplemente un relato sobre personas desaparecidas. Es una herida abierta en la teología y en la lógica criminalística que, hasta el día de hoy, supura misterio. Nos encontramos en San Pedro de la Niebla, una localidad aislada por la geografía abrupta de las montañas, donde la fe no era una opción, sino una herramienta de supervivencia contra los inviernos crueles y la soledad aplastante. Aquel domingo 23 de octubre no presagiaba ninguna catástrofe. El cielo estaba despejado y las familias acudían a la misa mayor con sus mejores ropas, buscando consuelo espiritual bajo la guía del padre Anselmo, un hombre cuya devoción solo era superada por su rigidez dogmática. Sin embargo, lo que ocurrió a las 10:45 de la mañana desafió todas las leyes de la física conocida. Cuando la oscuridad se disipó, tras ese inexplicable estruendo, la realidad del pueblo se fracturó para siempre. No estamos hablando de una desaparición gradual, ni de un secuestro convencional donde quedan rastros de lucha, huellas de barro o cerraduras forzadas. Estamos hablando de la evaporación instantánea de 12 seres humanos en un recinto herméticamente cerrado, bajo la vigilancia de 300 pares de ojos. Antes de continuar y descender juntos a los detalles más escabrosos de la investigación policial inicial, quiero que hagamos una pausa para conectar en este presente seguro, lejos de aquel domingo fatídico. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando esta historia. Me interesa saber hasta qué rincones del mundo llega nuestra voz. ¿Estás en la seguridad de tu hogar en América Latina? O quizás nos escuchas desde la vieja Europa. Déjame tu ubicación abajo. Es una forma de anclarnos a la realidad antes de que la narrativa nos arrastre. Continuando con el expediente, la llegada de la Guardia Civil al lugar, 3 horas después del suceso, solo sirvió para certificar lo imposible. El capitán Rodrigo Valdemar, un hombre de ciencia, veterano de guerras y cínico por naturaleza, se encontró con una escena que desmontó sus convicciones. Las puertas laterales estaban barradas por dentro con vigas de hierro. La puerta principal,
Estaba custodiada por los ujieres y las ventanas de la galería del coro, situadas a 6 metros de altura, permanecían intactas, con el polvo de años acumulado en sus alféizares, demostrando que nadie las había abierto. Lo más perturbador no fue el vacío físico, sino los objetos que quedaron atrás como testigos mudos de la tragedia. 12 libros de cánticos abiertos exactamente en la misma página, un zapato de niño con los cordones aún atados y un rosario de madera, todavía oscilando ligeramente sobre una de las barandillas, impulsado por una inercia fantasmal. El aire olía a ozono y a miedo rancio. Los padres de los niños, que minutos antes escuchaban orgullosos las voces de sus hijos, ahora golpeaban las paredes de piedra con los puños ensangrentados, buscando pasadizos secretos que no existían, gritando nombres que el eco de la iglesia devolvía con una frialdad metálica. Aquel día Dios no estaba en San Pedro. Algo más antiguo y hambriento había entrado para reclamar su diezmo. El viaje hasta San Pedro de la Niebla nunca fue una tarea sencilla, ni siquiera para los hombres curtidos del destacamento regional de la Guardia Civil. El capitán Rodrigo Valdemar, un hombre cuya mente funcionaba con la precisión fría de un reloj suizo y cuyo escepticismo había sido forjado en las trincheras de las guerras coloniales, observaba el paisaje a través de la ventanilla empañada de su carruaje con una mezcla de desdén y aprensión. El camino serpenteaba como una cicatriz de barro a través de gargantas profundas y bosques de pinos tan antiguos que sus copas parecían rozar un cielo perpetuamente gris. A medida que ascendían hacia el pueblo, la temperatura descendía drásticamente, calando los huesos y humedeciendo los uniformes de lana de sus subordinados. Valdemar revisaba una y otra vez el telegrama urgente que había recibido horas antes. El papel, arrugado por la tensión de sus dedos, contenía palabras que su intelecto se negaba a procesar como hechos. Desaparición masiva, recinto cerrado, ausencia de rastro. Para un hombre que había dedicado su vida a desmantelar supersticiones y a atrapar criminales de carne y hueso, la idea de un evento sobrenatural era un insulto a la razón, una histeria colectiva provocada por el aislamiento y la ignorancia de los lugareños. Sin embargo, al llegar a las afueras de San Pedro, el aire cambió. No era solo el frío de la montaña, era una pesadez eléctrica, una estática que erizaba el vello de la nuca y que provocó que los caballos, animales entrenados para no asustarse ante los disparos, relincharan con un nerviosismo primitivo, negándose a avanzar más allá del arco de piedra que delimitaba la entrada al pueblo. El panorama que recibió a la autoridad fue dantesco, una escena que parecía arrancada de un lienzo de Goya en sus pinturas negras. La plaza frente a la iglesia, habitualmente un lugar de mercado y chismorreo social, se había transformado en un epicentro de dolor crudo y visceral. Más de 300 personas se agolpaban bajo una llovizna fina que comenzaba a caer, pero el silencio que siguió a la desaparición se había roto hace mucho. Ahora, el sonido predominante era un lamento coral, un grito desgarrador que emanaba de las gargantas de las madres y padres de los niños del coro. Hombres robustos, leñadores y mineros, acostumbrados a la dureza de la vida, lloraban de rodillas en el barro, arañando la tierra con las uñas rotas, como si quisieran cavar hasta el infierno para recuperar a sus hijos. Valdemar descendió del carruaje, ajustándose el tricornio y su capa, ordenando con un gesto seco al sargento Bermejo que estableciera un perímetro inmediato. Tenía que separar a la multitud de la escena del crimen, aunque en su fuero interno la palabra crimen le parecía insuficiente para describir el caos que tenía delante. Se abrió paso entre la gente, ignorando las manos que se aferraban a su ropa, suplicando respuestas que él no tenía, y se dirigió a las enormes puertas de roble de la iglesia.
Estaban abiertas de par en par ahora, custodiadas por dos de los ujieres locales que temblaban visiblemente, con los ojos desorbitados fijos en la nada, testigos mudos de algo que sus mentes rurales no lograban catalogar. Al cruzar el umbral del templo, el contraste fue abrumador. El ruido exterior se amortiguó como si alguien hubiera cerrado una válvula, reemplazado por un silencio denso, casi sólido. El interior de la iglesia de San Pedro era una caverna de sombras y piedra fría. El dolor era lo primero que golpeaba los sentidos de Valdemar, una mezcla nauseabunda de incienso rancio, cera quemada y ese aroma inconfundible y metálico que produce el miedo humano, sudor frío y orina. La nave central estaba vacía, los bancos de madera desordenados, como si una marea humana hubiera huido en estampida, dejando atrás sombreros, misales y pañuelos. Pero los ojos del capitán se dirigieron inmediatamente hacia arriba, hacia la galería del coro, situada sobre la entrada principal, una plataforma de madera oscura que se asomaba al vacío como la proa de un barco fantasma. Valdemar encendió una linterna de aceite, cuya luz amarilla danzó sobre las columnas de piedra, y comenzó a caminar hacia la escalera de caracol que daba acceso al coro. Cada paso de sus botas resonaba con un eco acusatorio. Subió lentamente, contando cada escalón, observando el polvo, buscando cualquier indicio de pisadas de barro que indicaran la entrada de intrusos. No había nada. La escalera estaba limpia, salvo por el desgaste natural de siglos de uso. Al llegar arriba, se detuvo. La escena en la galería del coro era de una normalidad perturbadora. 12 atriles de hierro forjado estaban dispuestos en un semicírculo perfecto. Sobre ellos, las partituras del Gloria permanecían abiertas, las páginas apenas moviéndose por las corrientes de aire que se colaban por las rendijas del techo. Valdemar se acercó, sus guantes de cuero crujiendo al tocar la madera de la barandilla. Miró hacia abajo, hacia la nave vacía. La altura era de al menos 6 metros. Un salto desde allí habría significado huesos rotos y gritos de dolor, pero nadie había escuchado nada parecido. Se giró hacia las paredes. 2 vitrales altos, representando el martirio de los santos, flanqueaban el coro. Estaban intactos. El polvo acumulado en los marcos de plomo confirmaba que no habían sido abiertos en años. No había cuerdas, no había escaleras de mano, no había trampillas ocultas en el suelo de madera machi embrada que Valdemar golpeó repetidamente con el talón de su bota, buscando un sonido hueco que delatara un pasadizo. Todo era sólido, todo era real, y sin embargo, 12 niños se habían evaporado. El capitán se agachó junto a uno de los atriles. En el suelo encontró el objeto que se mencionaría en los informes durante décadas, un zapato derecho, pequeño, de cuero negro, con los cordones perfectamente atados con un nudo doble. No había sido arrancado con violencia. Estaba ahí, posado, como si el pie que lo ocupaba se hubiera disuelto, dejando el calzado atrás, como un cascarón vacío. Fue entonces cuando Valdemar notó algo que heló su sangre racionalista más que el frío de la montaña. Detrás del imponente órgano de tubos, una masa oscura yacía ovillada en la penumbra. Con la mano en la empuñadura de su revólver, se acercó con cautela. No era un monstruo, ni un secuestrador, sino un hombre. Era Elías, el organista del pueblo, un anciano ciego de nacimiento conocido por su oído absoluto. Elías estaba acurrucado en posición fetal, abrazándose las rodillas, meciéndose rítmicamente. Su rostro, iluminado por la linterna de Valdemar, era una máscara de terror absoluto. Tenía la boca abierta en un grito silencioso que parecía haberle desencajado la mandíbula. El capitán lo sacudió por el hombro, intentando obtener alguna respuesta, alguna lógica. «¿Qué ha pasado aquí, hombre? ¡Hable!», le exigió con voz autoritaria,
pero Elías no respondió con palabras. El ciego levantó una mano temblorosa y señaló hacia el techo, hacia las vigas oscuras, donde las sombras parecían cobrar vida propia, y susurró una sola frase con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. No fue el silencio, fue la música. La música no paró, ellos se convirtieron en la música. Valdemar retrocedió, sintiendo una repulsión instintiva hacia aquella locura. Dejó al organista con 2 guardias para que lo bajaran y solicitó la presencia inmediata del padre Anselmo. El sacerdote apareció minutos después, arrastrando los pies, con la casulla todavía puesta, aunque desaliñada y manchada de ceniza. El padre Anselmo era un hombre derrotado. Sus ojos, habitualmente severos y llenos de certeza teológica, estaban ahora vidriosos, perdidos en una neblina de duda existencial. Valdemar, recuperando su compostura de investigador, lo acorraló contra la barandilla del coro. «Padre, necesito que me diga exactamente quiénes tenían llave de la iglesia. Necesito nombres de enemigos de la parroquia, forasteros que hayan sido vistos en el pueblo, cualquier disputa familiar. Esto no es magia, es un secuestro masivo planificado con una precisión militar», ladró Valdemar, intentando imponer la realidad a la fuerza. El cura negó con la cabeza lentamente, una sonrisa triste y amarga curvando sus labios. «Capitán», dijo con una voz extrañamente calmada, «usted busca culpables humanos porque eso le permite dormir por la noche, pero las puertas estaban trancadas por dentro. Yo mismo pasé el cerrojo mayor antes de la misa, como hago desde hace 40 años. Nadie entró y nadie salió. Cuando la oscuridad nos cubrió, sentí el viento. No venía de fuera, capitán. El viento venía de ellos, de las bocas de los niños». Valdemar golpeó la barandilla con frustración, el sonido metálico resonando en la iglesia vacía. Estaba solo ante un rompecabezas que no tenía piezas, atrapado en una escena del crimen donde la única evidencia era la ausencia total de la misma. Y mientras la lluvia arreciaba fuera, golpeando los vitrales como dedos impacientes, Rodrigo Valdemar tuvo la primera certeza incómoda de que esa investigación no terminaría con un juicio, sino con un descenso a la locura. Con la iglesia precintada y custodiada por guardias armados que miraban con recelo hacia las gárgolas de piedra, el capitán Rodrigo Valdemar decidió establecer su centro de operaciones temporal en la sacristía, un cuarto anexo impregnado del olor a alcanfor y pergamino viejo. La lluvia, que antes era una llovizna molesta, se había transformado en un aguacero torrencial que golpeaba el techo de pizarra como si el cielo mismo intentara lavar la mancha de lo ocurrido. Sobre la mesa de roble, Valdemar desplegó la lista de los 12 nombres, escrita con la caligrafía temblorosa del padre Anselmo. No eran simples nombres, eran vidas truncadas, historias familiares interrumpidas de golpe. Simón Alarcón, de 11 años, el solista. Los gemelos Lucas y Mateo Torres, de 10 años. Miguelito el Mudo, llamado así irónicamente por su tartamudez al hablar, pero que cantaba con una claridad cristalina. Y así hasta completar la docena. Valdemar sabía que la clave de cualquier desaparición, si no estaba en la escena del crimen, debía estar en la vida de las víctimas. «Nadie desaparece sin dejar un rastro en su propia historia», murmuró para sí mismo, encendiendo un cigarrillo negro cuyo humo denso se mezcló con las sombras de la habitación. Dividió a sus hombres en parejas y les ordenó registrar las casas de cada uno de los niños. Él, personalmente, se encargaría de la familia Alarcón. Simón era la voz principal, el niño prodigio del pueblo, y su zapato era el único vestigio físico que había quedado en el coro. Si había un hilo del que tirar, empezaría por allí. El trayecto hacia la casa de los Alarcón fue un descenso a la miseria rural de la época.
La vivienda estaba situada en el borde del pueblo, donde las calles empedradas daban paso al barro y los senderos de cabras. Al llegar, la madre de Simón, una mujer consumida por el trabajo en el campo y ahora devastada por el dolor, recibió al capitán sin levantar la vista del suelo. La casa estaba en penumbra, iluminada apenas por el fuego moribundo de la chimenea. El padre estaba sentado en un rincón, mirando sus manos vacías, en un estado de catatonia. Valdemar pidió permiso para entrar en la habitación del niño. La mujer asintió débilmente y le señaló una puerta estrecha al fondo del pasillo. «Tenga cuidado, capitán», susurró ella con voz quebrada, deteniéndolo por un instante al agarrarle la manga del uniforme empapado. Simón ya no estaba aquí desde hace semanas. Su cuerpo sí comía, dormía, pero sus ojos miraban a otro sitio. Algo se lo llevó mucho antes de que la iglesia se lo tragara. Aquellas palabras, dichas con la certeza absoluta de una madre, provocaron un escalofrío en la espalda de Valdemar, una sensación que atribuyó tercamente a la humedad de su ropa. La habitación de Simón era un cubículo austero, un catre de paja, una mesita de noche con una jofaina desportillada y un crucifijo de madera en la pared. Sin embargo, el orden era excesivo, casi militar. No había juguetes, no había ropa tirada. Todo estaba colocado con una precisión geométrica que no correspondía a un niño de 11 años. Valdemar comenzó el registro metódico, revisó el colchón, palpó las paredes buscando huecos, levantó las tablas sueltas del suelo. Nada. Fue entonces cuando su mirada se posó en el reverso de la puerta. Colgada de un clavo oxidado había una pequeña bolsa de tela, similar a las que se usan para guardar canicas o piedras de río. Al abrirla, el capitán no encontró juguetes. En su interior había 12 piedras pequeñas, de un color gris oscuro, casi negro, pulidas perfectamente hasta parecer esferas de cristal. No eran piedras de la zona. La geología local era granito y caliza, áspera y gris clara. Estas piedras eran volcánicas, pesadas, frías al tacto de una manera antinatural. Valdemar las contó de nuevo. 12. Una por cada niño del coro. Pero lo más inquietante estaba debajo de la almohada. Era un cuaderno escolar, de tapas azules desgastadas. Al abrirlo, Valdemar esperaba encontrar deberes de caligrafía o aritmética. Lo que encontró fue una cartografía de la obsesión. Las primeras páginas del cuaderno eran normales, ejercicios de gramática y sumas simples. Pero a medida que avanzaba las fechas, la caligrafía de Simón cambiaba. Las letras se volvían más angulosas, más urgentes, apretándose unas contra otras hasta que las palabras perdían el sentido y se convertían en patrones visuales. A partir de septiembre, 2 meses antes de la desaparición, el texto desaparecía por completo, reemplazado por dibujos. Cientos de dibujos hechos con carboncillo. Todos representaban lo mismo. Una figura alta, desproporcionadamente delgada, sin rostro, parada detrás del altar de la iglesia de San Pedro. En cada dibujo, la figura estaba un poco más cerca del coro. En la última página, fechada el día anterior a la desaparición, no había figura. Solo había una página completamente negra, cubierta de carbón con tanta fuerza que el papel se había rasgado en varios puntos. Y en el centro de esa oscuridad, una sola frase escrita en latín, con una letra que no parecía infantil, sino antigua y solemne. Cantus janua est, el canto es la puerta. Valdemar cerró el cuaderno de golpe, sintiendo que el aire de la habitación se había vuelto irrespirable. Su mente racional buscaba explicaciones. Esquizofrenia infantil, sugestión colectiva, un bromista macabro manipulando al niño. Salió de la casa con el cuaderno y las piedras en el bolsillo, sintiendo su peso como si llevara plomo. Al regresar a la plaza,
Se encontró con el sargento Bermejo, quien venía corriendo desde la casa de los gemelos Torres, pálido como la cera y sin aliento. «¡Mi capitán!», jadeó Bermejo, ignorando el protocolo militar. «Tiene que ver esto. En la casa de los gemelos encontramos lo mismo». El sargento le tendió un puñado de piedras negras idénticas a las de Simón y unos papeles arrugados con dibujos perturbadoramente similares. La figura alta, el acercamiento progresivo y la frase final en latín. No era un caso aislado, no era la locura de un solo niño. Valdemar sintió que el suelo bajo sus pies, ese suelo de realidad y lógica que había defendido toda su vida, comenzaba a agrietarse. 12 niños en 12 casas diferentes habían estado documentando su propia condena, preparándose para un evento que conocían de antemano, ocultándolo a sus padres y al sacerdote. Había una conspiración del silencio entre los inocentes. La noche cayó sobre San Pedro de la Niebla como una losa de granito. Las farolas de gas de la plaza parpadeaban, luchando contra el viento que aullaba por las callejuelas estrechas. Valdemar se refugió de nuevo en la sacristía, extendiendo sobre la mesa las evidencias recolectadas por sus hombres. Todos reportaban hallazgos similares: piedras negras, dibujos de la figura sin rostro y referencias a una música que no se oye. El patrón era innegable y aterrador. No habían sido secuestrados por bandidos, habían acudido a una cita. Valdemar miró el reloj de bolsillo. Marcaba la medianoche. El pueblo estaba sumido en un toque de queda autoimpuesto. Nadie se atrevía a salir. Fue en ese momento de quietud tensa cuando el capitán escuchó algo que hizo que su mano buscara instintivamente el revólver. No era un grito, ni un golpe. Era un sonido suave, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes mismas de la iglesia. Una vibración de baja frecuencia que resonaba en los dientes y en el pecho. Valdemar pegó la oreja a la pared de piedra que separaba la sacristía del altar mayor. Al principio pensó que era el viento, pero el ritmo era constante, deliberado. Era un tarareo, un zumbido grave, gutural, que no podía ser humano, pero que intentaba imitar una melodía sacra. Y lo peor de todo, venía de debajo del suelo. La investigación había dejado de ser una búsqueda de personas desaparecidas para convertirse en una arqueología del horror. Valdemar comprendió entonces que el padre Anselmo le había mentido, o al menos había omitido una verdad fundamental sobre los cimientos sobre los que se erigía la iglesia de San Pedro. Con una determinación nacida del miedo y la furia, el capitán salió de la sacristía, cruzó la nave central, desafiando las sombras que parecían estirarse para tocarlo, y se dirigió a la cripta, un lugar que, según los registros parroquiales, llevaba sellado desde la epidemia de cólera de 1850. Si los niños no habían salido por las puertas y no habían subido al cielo, entonces solo quedaba una dirección posible: hacia abajo. Valdemar ordenó a 2 de sus hombres más fuertes que trajeran barras de hierro y mazos. Esa noche, la santidad del lugar sería violada, porque la verdad que buscaban no estaba en la luz de Dios, sino en la oscuridad que dormía bajo sus pies. El sonido del metal golpeando la piedra resonó en la nave vacía como un sacrilegio, un estruendo rítmico y brutal que hacía vibrar los bancos y sacudía el polvo de las imágenes de los santos, quienes parecían observar la escena con una desaprobación silenciosa. Los 2 guardias civiles, hombres robustos de brazos como troncos, sudaban profusamente a pesar del frío glacial de la iglesia, sus rostros contraídos por el esfuerzo y por un miedo supersticioso que no se atrevían a verbalizar. El capitán Valdemar supervisaba la operación con la mandíbula tensa, sosteniendo la linterna en alto mientras el mortero centenario que sellaba la losa de entrada a la cripta comenzaba a ceder bajo la insistencia de los mazos.
No era una simple tarea de demolición, se sentía como la apertura de una herida infectada en la piel del mundo. Cuando finalmente la losa de granito se partió con un crujido seco, similar al disparo de un rifle, una exhalación de aire viciado escapó de la abertura. No olía a cadáveres en descomposición, ni a humedad terrestre. El hedor que golpeó a los hombres fue algo mucho más antiguo y seco, un aroma a tiempo estancado, a especias muertas y a oscuridad concentrada que provocó arcadas inmediatas en el sargento Bermejo. Valdemar se cubrió la nariz y la boca con un pañuelo, pero sus ojos permanecieron fijos en el agujero negro que se abría a sus pies, una boca desdentada que invitaba a descender al olvido. «Cuerdas y antorchas», ordenó con voz ahogada. «Bajamos ahora». El descenso fue una maniobra lenta y peligrosa. La escalera de piedra, carcomida por siglos de abandono y humedad filtrada, era traicionera. Valdemar iba en cabeza, su bota tanteando cada escalón antes de transferir el peso, consciente de que un paso en falso significaría caer en la negrura absoluta. A medida que bajaban, la temperatura subía inexplicablemente, volviéndose sofocante, densa, contraria a toda lógica geológica. Las paredes del túnel de acceso no estaban hechas de la mampostería regular de la iglesia superior. Eran bloques ciclópeos, irregulares, piedras brutas encajadas sin argamasa, con una técnica que recordaba más a las construcciones prerromanas o a los túmulos paganos que a la arquitectura cristiana del siglo XVII. Al llegar al suelo de la cripta, las linternas de los guardias revelaron un espacio vasto, mucho más grande que la planta de la iglesia que lo cubría. Las columnas eran gruesas y bajas, sosteniendo un techo abovedado que parecía oprimir el espíritu. Filas de nichos se perdían en la penumbra, la mayoría vacíos, otros con restos óseos desordenados, como si los muertos hubieran intentado salir de sus lechos de piedra. Pero lo que capturó la atención del capitán no fueron los huesos, sino la acústica. El más leve roce de su ropa, el sonido de su propia respiración, se amplificaba y rebotaba en las paredes con una claridad antinatural, creando un eco que tardaba demasiado en morir, como si el espacio estuviera diseñado para mantener vivo el sonido, para alimentarlo. Valdemar avanzó hacia el centro de la cripta, donde el suelo presentaba un patrón circular de losas negras. Se arrodilló y pasó la mano enguantada por la superficie. Era la misma piedra, la misma textura volcánica, fría y vidriosa de las pequeñas esferas encontradas en las habitaciones de los niños. El origen de los talismanes estaba allí, bajo sus pies. Pero ¿cómo habían accedido los niños a un lugar sellado hacía 50 años? El mortero que acababan de romper estaba intacto antes de los golpes. No había túneles laterales ni ventilación. La imposibilidad física del caso volvía a golpear a Valdemar como un martillo, amenazando con fracturar su cordura. Fue entonces cuando la luz de su linterna iluminó el muro del fondo, una pared lisa que no tenía nichos. Al acercarse, el capitán notó que no estaba vacía. Estaba cubierta de frescos, pinturas murales ejecutadas con pigmentos ocres y negros que el tiempo apenas había desvanecido. La escena representada no pertenecía a ningún evangelio conocido. Mostraba un grupo de figuras pequeñas, dispuestas en círculo, con las bocas abiertas hacia el cielo. De sus gargantas salían líneas onduladas, representaciones visuales del sonido, que ascendían hacia una forma nebulosa en la parte superior, una especie de vórtice o puerta abierta en las nubes. Y debajo de las figuras, la tierra se abría para tragarlas. «¡Capitán, mire esto!», gritó uno de los guardias, su voz temblando de pánico. Valdemar se giró bruscamente. El guardia estaba apuntando con su antorcha hacia una esquina oscura de la cripta, donde se amontonaban viejos legajos y libros litúrgicos podridos por la humedad. Pero entre la basura brillaba algo metálico.
Valdemar se acercó y recogió el objeto. Era un diapasón de plata, antiguo, grabado con símbolos que el capitán reconoció vagamente de sus estudios de historia clásica. Símbolos pitagóricos, matemáticas de la música de las esferas. Al golpearlo suavemente contra su palma, el diapasón emitió una nota pura, cristalina, que resonó en la cripta con una intensidad dolorosa. Inmediatamente, el polvo del suelo vibró, formando patrones geométricos perfectos, figuras de Chladni que danzaban al ritmo de la frecuencia. Y entonces el zumbido volvió. Ese sonido grave que habían escuchado desde arriba ahora era ensordecedor, emanando de las paredes mismas, respondiendo a la nota del diapasón como si la cripta fuera un organismo vivo que acababa de ser despertado. «¡Silencio! ¡Haga que pare!», gritó Valdemar, agarrando el diapasón y ahogando su vibración con la mano. El zumbido cesó, pero la sensación de presencia permaneció, una presión en el aire que erizaba la piel. En ese instante, un ruido de arrastre se escuchó en la escalera. El padre Anselmo descendía, tropezando, con el rostro bañado en lágrimas y suciedad. No había sido invitado, pero tampoco podía ser detenido. El sacerdote se derrumbó al pie de la escalera, mirando los frescos en la pared con una mezcla de horror y reconocimiento. «Se lo advertí, capitán», sollozó Anselmo, su voz resonando grotescamente en la cámara acústica. «Le dije que no buscara aquí. Esta cripta no se construyó para honrar a los muertos, se construyó para tapar lo que había antes». Valdemar se abalanzó sobre el cura, agarrándolo por las solapas de la sotana y levantándolo del suelo con una fuerza nacida de la desesperación. «¿Qué es este lugar, Anselmo? ¿Qué sabían los niños? Hable, o juro por Dios que le encerraré aquí con ellos», rugió el capitán, su rostro a centímetros del sacerdote. Anselmo, temblando como una hoja, señaló el suelo de piedra negra. «San Pedro no es una iglesia, capitán, es un tapón, un sello. Hace 300 años, los monjes que fundaron este pueblo descubrieron que esta montaña canta. Hay huecos en la tierra, fallas geológicas que, cuando el viento sopla de cierta manera, crean una resonancia, una música que llama. Dicen que abre puertas que no deberían abrirse». El sacerdote tomó aire, ahogándose en sus propias palabras. «Los niños, Simón, los gemelos, ellos empezaron a oírla antes que nadie. Tienen el oído puro, el oído no corrompido por el ruido del mundo. Venían aquí en sueños, capitán, no físicamente, sino en espíritu. La piedra negra, la piedra les hablaba, les enseñó la canción. El Gloria que cantaban hoy no era el de la partitura. Cambiaron las notas, sutilmente, cambiaron la frecuencia para igualarla a la de la montaña». Valdemar soltó al cura, retrocediendo horrorizado. La implicación era monstruosa. Los niños no eran víctimas pasivas, habían sido partícipes, iniciados en un rito que no comprendían, pero que ejecutaron con perfección angelical. La música que no se oye, de la que hablaban los dibujos, la frase «cantus janua est», todo cobraba un sentido terrible. Habían convertido sus propias voces en la llave que abrió la cerradura de su propia realidad. «¿Y dónde están ahora?», preguntó Valdemar, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta más que la muerte misma. Anselmo levantó la vista hacia el techo abovedado de la cripta, hacia la iglesia vacía que estaba encima de ellos, y luego bajó la mirada hacia el suelo negro. «No están en ningún lugar que usted pueda encontrar en un mapa, capitán. Han pasado al otro lado del eco. Y lo peor es que la puerta no se ha cerrado del todo, no lo siente. Todavía están cantando, y alguien o algo está escuchando». En ese momento, las antorchas de los guardias parpadearon al unísono,
y una ráfaga de viento gélido surgió del centro del círculo de piedras negras, apagando la luz y sumiendo a los hombres en una oscuridad total, donde lo único que se podía oír era el latido frenético de sus propios corazones y muy a lo lejos el sonido de 12 voces infantiles riendo en la oscuridad. La oscuridad que engulló la cripta no era simplemente la ausencia de fotones. Era una entidad física, densa y asfixiante, similar a estar sumergido en un tanque de tinta helada. Durante los primeros segundos, el caos fue absoluto y primitivo. Los 2 guardias civiles, hombres entrenados para enfrentar bandoleros y disturbios, gritaron con una desesperación que rasgaba la garganta, disparando sus armas al azar contra la negrura. Los fogonazos de los disparos iluminaban la estancia en fracciones de segundo estroboscópicas, revelando visiones fragmentadas que la mente se negaba a integrar, sombras que se movían con una anatomía imposible entre las columnas, rostros pálidos que parecían flotar en el aire y que desaparecían antes de que la retina pudiera enfocarlos. El estruendo de las detonaciones, amplificado por la acústica infernal de la cámara subterránea, golpeó los tímpanos de Valdemar con la fuerza de un golpe físico, dejándolo aturdido, con un pitido agudo que competía con ese zumbido grave y subterráneo que ahora hacía vibrar sus propios dientes. «¡Alto el fuego! ¡Nadie dispare!», rugió el capitán, tanteando en la oscuridad hasta encontrar el brazo de uno de sus hombres y apretándolo con fuerza brutal para traerlo de vuelta a la realidad. El olor a pólvora quemada se mezcló instantáneamente con el hedor antiguo de la cripta, creando una atmósfera irrespirable. Valdemar, forzando a sus manos a obedecer a pesar del temblor incontrolable, logró sacar una caja de fósforos de su chaleco. El primer intento falló. La cabeza del fósforo se deshizo contra la lija húmeda. El segundo se rompió. Al tercer intento, una llama minúscula y vacilante cobró vida. Pero la luz que emitió no era normal. Era una luz enferma, anaranjada y débil, que parecía ser devorada por las sombras circundantes en lugar de dispersarlas. Alrededor de esa pequeña esfera de iluminación, Valdemar vio los rostros de sus hombres, pálidos, sudorosos, con los ojos desorbitados y hilos de sangre oscura manando de sus narices, efecto de la presión acústica o de algo peor. El padre Anselmo, sin embargo, no miraba la luz. Estaba de rodillas, con la frente pegada al suelo de piedra negra, murmurando oraciones en un latín roto que se mezclaba con el zumbido ambiental. «Tenemos que salir. Ahora», ordenó Valdemar, su voz sonando extraña, como si hablara desde el fondo de un pozo. Ayudó a levantar al sacerdote, quien parecía haber perdido toda voluntad motora, y empujó a los guardias hacia la escalera. El ascenso fue una pesadilla de distorsión espacial. La escalera de caracol, que al bajar parecía tener apenas 20 escalones, ahora se sentía interminable. Subían y subían, jadeando, raspando sus uniformes contra la piedra áspera, pero la salida parecía no llegar nunca. La arquitectura de la iglesia parecía haberse estirado, obedeciendo a una geometría no euclidiana, dictada por esa música imposible. Valdemar sentía que sus botas pesaban toneladas, como si la gravedad misma estuviera conspirando para arrastrarlos de vuelta al fondo, hacia el círculo de piedras negras. Durante el ascenso, el capitán juró escuchar susurros justo detrás de su oreja. Voces infantiles que no decían palabras, sino que imitaban el sonido del viento, siseos burlones que le helaban la sangre. Finalmente, cuando sus pulmones estaban a punto de colapsar, tropezaron con el último escalón y cayeron rodando hacia el suelo de la nave central de la iglesia. La escena que los recibió arriba no ofrecía consuelo alguno. La iglesia de San Pedro, antes vacía y silenciosa,
estaba ahora llena de una niebla baja y blanquecina que se aferraba al suelo como una marea espectral. Pero lo más aterrador no era la niebla, sino el sonido. El órgano de tubos, situado en el coro, estaba emitiendo notas. No era una melodía, sino acordes disonantes, largos y quejumbrosos, como si alguien estuviera presionando las teclas al azar, o como si el viento estuviera tocando el instrumento desde adentro. Valdemar iluminó el coro con su linterna, temiendo ver de nuevo a los niños, pero no había nadie. Las teclas se hundían solas, impulsadas por una fuerza invisible, y los tubos exhalaban un aliento musical que hacía vibrar los vitrales hasta el punto de ruptura. ¡Fuera! ¡Todos fuera!, gritó Valdemar, empujando a sus hombres hacia la puerta principal. Salieron a trompicones a la plaza, bajo la lluvia torrencial, esperando encontrar el caos habitual de los familiares desesperados. Pero lo que encontraron fue un silencio mucho más aterrador que los gritos. La plaza del pueblo estaba llena, pero nadie se movía. Las 300 personas que horas antes lloraban y golpeaban las puertas, ahora estaban estáticas, de pie bajo la lluvia, con los brazos caídos a los costados y las cabezas inclinadas ligeramente hacia la derecha, como si estuvieran escuchando algo que venía de muy lejos. Sus rostros estaban vacíos, inexpresivos, lavados de toda emoción humana. El capitán Valdemar se acercó a la madre de Simón Alarcón, la mujer que había visto destrozada en su casa. La sacudió por los hombros, gritando su nombre. Ella no reaccionó. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto indeterminado en el horizonte, y sus pupilas estaban dilatadas al máximo, devorando el iris. Y entonces Valdemar lo notó. Ella estaba tarareando. Un zumbido suave, apenas audible, salía de sus labios entreabiertos. Y no era solo ella. Al prestar atención, el capitán se dio cuenta de que toda la multitud, las 300 almas de San Pedro de la Niebla, estaban emitiendo el mismo sonido. Un coro masivo, unísono y grave, que imitaba perfectamente la frecuencia que emanaba de la cripta. La infección acústica se había propagado. Ya no eran individuos, eran resonadores biológicos, repetidores humanos de la señal que los niños habían activado. El terror de la situación golpeó a Valdemar con una claridad fría. No se enfrentaba a un crimen, ni a una secta. Se enfrentaba a un fenómeno de contagio psíquico. El sargento Bermejo, al ver a su propia esposa entre la multitud en trance, corrió hacia ella, llorando, intentando abrazarla. «María, María, mírame», suplicaba. Pero cuando la tocó, ella reaccionó con una violencia repentina y mecánica. Sin cambiar su expresión vacía, empujó al sargento con una fuerza que no correspondía a su complexión, lanzándolo al barro. Luego volvió a su posición original y continuó tarareando. Los animales del pueblo también reaccionaban. Los perros aullaban al unísono con el zumbido humano y los caballos de la Guardia Civil coceaban frenéticamente sus carruajes con los ojos inyectados en sangre, intentando romper las riendas para huir hacia las montañas, lejos de la fuente del sonido. Valdemar retrocedió hacia el atrio de la iglesia, donde el padre Anselmo observaba la escena con una resignación apocalíptica. «Están sintonizándose, capitán», murmuró el cura, haciendo la señal de la cruz con una mano temblorosa. «La montaña los está llamando. Los niños abrieron la puerta, y ahora el resto del pueblo quiere cruzarla. Si no detenemos esto, al amanecer no quedará nadie. Todos caminarán hacia la cripta o hacia los barrancos, siguiendo la música». Valdemar desenfundó su revólver y disparó al aire, un estallido seco que buscaba romper el trance por pura conmoción. Nadie se inmutó. El zumbido continuó, implacable, subiendo lentamente de volumen. La lluvia arreciaba, y entre el ruido del agua y el canto monótono de los aldeanos, el capitán comprendió que la lógica y la ley habían muerto en San Pedro,
Solo quedaba la supervivencia y la necesidad desesperada de cortar la transmisión. Tenía que volver a entrar. Tenía que destruir lo que fuera que estaba en esa cripta, aunque eso significara dinamitar los cimientos de la iglesia y enterrar el secreto para siempre. Miró a sus 2 guardias restantes, hombres al borde de la locura, y les dio la orden más difícil de su carrera. Busquen los explosivos de la mina en el almacén del ayuntamiento. Vamos a derribar la entrada. Si el infierno quiere salir, nosotros vamos a sellar la puerta. Mientras los guardias corrían a cumplir la orden, Valdemar se quedó solo en el umbral, un guardián solitario entre la iglesia que cantaba y el pueblo que respondía. Fue entonces cuando vio algo en el campanario. A través de la lluvia y la oscuridad, una figura pequeña, vestida con una túnica de monaguillo blanca, estaba de pie en el borde de la torre, a 30 metros de altura. No era un fantasma, era Miguelito, el mudo. El niño estaba allí, tangible, real, pero sus pies no tocaban la piedra. Levitaba a unos centímetros de la cornisa y sus brazos estaban abiertos en cruz, como un director de orquesta dirigiendo la sinfonía de locura que consumía al pueblo. Y por primera vez en su vida, Miguelito abrió la boca y habló no con tartamudez, sino con una voz que retumbó en toda la plaza como un trueno. «Venid, la canción está completa». La voz de Miguelito el mudo no se desvaneció con el viento y la lluvia. Al contrario, pareció impregnar la estructura molecular del aire mismo. Aquel «Venid, la canción está completa» resonó con una autoridad que desafiaba toda biología humana. No era la voz de un niño de 10 años, ni siquiera la de un hombre adulto. Era una superposición de timbres, una cacofonía ordenada que sonaba como si 1000 gargantas hablaran a la vez desde el interior de su pequeño pecho. El capitán Valdemar, un hombre que había mirado a la muerte a los ojos en batallas sangrientas sin parpadear, sintió un terror atávico, un miedo primigenio que le gritaba que huyera, que se escondiera en una cueva y esperara el fin de los tiempos. Pero su disciplina militar, forjada a fuego, actuó como un ancla en medio de la tormenta psíquica. Alzó su revólver, apuntando hacia la figura pequeña y brillante en lo alto del campanario, pero su dedo se negó a apretar el gatillo. No era piedad, era la parálisis de lo incomprensible. ¿Cómo disparar a un niño que horas antes tartamudeaba al pedir pan y que ahora flotaba como un mesías oscuro sobre el abismo? Miguelito inclinó la cabeza, observando al capitán con unos ojos que brillaban con una luminiscencia violeta, y sonrió. No fue una sonrisa de alegría, sino una mueca de depredador que reconoce a una presa obstinada. Abajo, en la plaza, la orden del niño surtió un efecto inmediato y devastador. La multitud estática, esas 300 almas que habían estado vibrando en silencio, comenzaron a moverse. No corrieron, ni gritaron. Se movieron con una sincronización líquida y terrible, como un banco de peces o una colonia de hormigas dirigida por una mente colmena. Giraron sus cuerpos hacia la entrada de la iglesia, ignorando al capitán y a los guardias, ignorando el barro y el frío. Avanzaban arrastrando los pies, con los brazos colgando inertes, murmurando esa nota baja y constante que servía de base armónica para la melodía aguda que Miguelito emitía desde las alturas. Valdemar se vio obligado a retroceder hasta chocar con las puertas de madera de la entrada. «¡Atrás! ¡Nadie entra aquí!», rugió, golpeando a los primeros aldeanos con la culata de su arma. Pero era como golpear sacos de arena. No había reacción de dolor, no había miedo. Un hombre, el herrero del pueblo, recibió un golpe que le partió el labio, pero ni siquiera parpadeó. Simplemente continuó avanzando, empujando al capitán con la fuerza inexorable de una marea lenta.
Valdemar comprendió con horror que no intentaban atacarlo. Simplemente él era un obstáculo irrelevante en su camino hacia la cripta. Querían bajar, querían unirse a la fuente. Mientras Valdemar luchaba por contener la masa humana, el sargento Bermejo y el cabo Martínez corrían por las callejuelas traseras del pueblo, dirigiéndose hacia el almacén de la compañía minera. La lluvia caía en cortinas tan densas que apenas podían ver a 2 metros de distancia, convirtiendo el suelo en un lodazal traicionero que succionaba sus botas a cada paso. Bermejo, con el corazón martilleándole en la garganta, intentaba no pensar en su esposa perdida en la multitud. Intentaba concentrarse en la misión. Dinamita. Era la única solución que su mente militar podía procesar. Si destruían la entrada, si colapsaban la iglesia sobre la cripta, tal vez podrían cortar la conexión. Tal vez. Al llegar al almacén, un edificio bajo de ladrillo rojo reforzado con barras de hierro, encontraron la puerta cerrada con un candado industrial. Bermejo no perdió tiempo buscando llaves. Disparó 2 veces al mecanismo, el sonido de los disparos sonando patéticamente débil bajo la tormenta, y pateó la puerta hasta que cedió. El interior olía a serrín seco, grasa y ese aroma químico, dulce y peligroso, de la nitroglicerina. Con manos temblorosas, los 2 guardias comenzaron a llenar sacos de arpillera con cartuchos de dinamita y rollos de mecha lenta. «Coge todo lo que puedas, Martínez», jadeó Bermejo, con el sudor mezclándose con la lluvia en su rostro. «No vamos a dejar piedra sobre piedra». De vuelta en la plaza, la situación se había degradado hacia la pesadilla total. Miguelito, desde su percha en el campanario, había comenzado a cantar de nuevo. Esta vez no eran palabras, sino una serie de notas agudas, chirriantes, que hacían que los dientes dolieran y que los cristales de las farolas de gas estallaran en una lluvia de fragmentos. Valdemar, ahora rodeado y casi aplastado contra el marco de la puerta, vio cómo la gente comenzaba a sangrar por los oídos y la nariz. La presión acústica estaba rompiendo los capilares, pero ellos no dejaban de avanzar. El padre Anselmo, que se había quedado rezagado en el atrio, intentó interponerse entre la multitud y la entrada, levantando una gran cruz de plata como si fuera un escudo. «Deteneos, hijos míos, es el canto del engaño», gritó el sacerdote. Pero uno de los aldeanos, una anciana que vendía flores los domingos, extendió una mano huesuda y con una fuerza sobrenatural apartó la cruz y empujó al cura contra la pared de piedra. El sonido del cráneo del padre Anselmo golpeando el granito fue seco y definitivo. El sacerdote cayó al suelo, inconsciente o muerto, y la masa humana pasó por encima de él sin detenerse, pisoteando su cuerpo como si fuera parte del pavimento. Valdemar, viendo caer al último bastión de autoridad espiritual, sintió que la desesperación le nublaba la vista. Estaba perdiendo. La iglesia iba a llenarse y la cripta se tragaría a todo el pueblo. Fue entonces cuando vio a Bermejo y Martínez emerger de la oscuridad de una calle lateral, cargando los sacos pesados. «¡Aquí, capitán!», gritó el sargento. Pero llegar hasta la entrada era imposible. El mar de cuerpos bloqueaba el acceso. Valdemar, tomando una decisión desesperada, trepó por las molduras de la puerta hasta alcanzar una gárgola que sobresalía a 2 metros del suelo. Desde allí tenía una visión clara de la marea de cabezas. «¡La mecha! ¡Prepara la mecha ahora!», ordenó a gritos a sus hombres. Bermejo, entendiendo el plan suicida, se refugió bajo el alero de una casa cercana, protegiendo los explosivos de la lluvia con su propio cuerpo, y comenzó a preparar un mazo de cartuchos. La idea no era colocar las cargas con precisión quirúrgica. Ya no había tiempo para eso. Tendrían que lanzar los explosivos hacia el atrio, esperando que la onda expansiva derrumbara el pórtico y bloqueara la entrada principal, sellando a los que ya habían entrado y dejando fuera a los que empujaban. Era una carnicería asegurada.
pero la alternativa era la aniquilación total. Desde arriba, Miguelito percibió la amenaza. El niño giró su cabeza hacia Bermejo con un movimiento brusco, mecánico, y su canto cambió de tono. Emitió un chillido ultrasónico dirigido específicamente hacia los guardias con los explosivos. Bermejo gritó, soltando el saco y llevándose las manos a la cabeza, cayendo de rodillas mientras la sangre brotaba a borbotones de sus oídos. El sonido era un arma física, una lanza invisible que perforaba el cerebro. Martínez, más joven y menos resistente, colapsó convulsionando en el barro. Valdemar, viendo a sus hombres caer, supo que era el fin, pero el instinto de supervivencia es una fuerza extraña. Sacó su último cartucho, no para disparar a la multitud, ni al niño. Apuntó hacia la gran campana de bronce que colgaba justo encima de Miguelito. Si no podía callar al niño, tendría que crear un sonido más fuerte, un sonido que rompiera la armonía infernal. Disparó. La bala golpeó el bronce con un clank metálico que por un milisegundo interrumpió la frecuencia del canto. La vibración de la campana, aunque leve, interfirió con la onda sonora que Miguelito estaba proyectando. El niño entidad vaciló en el aire, su levitación parpadeando como una vela al viento. El chillido cesó por un instante. Bermejo, aprovechando ese segundo de silencio relativo, recuperó el control de sus manos entumecidas. Con una determinación nacida de la rabia, encendió la mecha. La chispa siseó, brillando con una esperanza furiosa en la noche oscura. ¡Fuego en el agujero!, gritó el sargento con la voz rota y con todas sus fuerzas lanzó el mazo de dinamita por encima de las cabezas de la multitud, trazando un arco perfecto hacia el atrio de la iglesia, justo donde la masa humana se embotellaba para entrar. Valdemar se cubrió la cabeza, pegándose a la piedra fría de la fachada. La explosión no sonó como un estruendo terrenal, sonó como el mundo partiéndose en dos. La onda expansiva barrió la plaza, lanzando cuerpos por el aire como muñecos de trapo y haciendo estallar todas las ventanas en un radio de 100 metros. El pórtico de la iglesia, debilitado por siglos y ahora golpeado por la fuerza bruta de la química moderna, crujió y se desplomó en una avalancha de polvo, madera y piedra, sepultando la entrada principal y a todos los que estaban bajo ella. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor donde solo se escuchaba el pitido en los oídos y el sonido de la lluvia cayendo sobre las ruinas humeantes. Valdemar, aturdido, cubierto de polvo blanco y sangre que no era suya, se incorporó lentamente. La entrada estaba bloqueada, la conexión física se había roto. Miró hacia el campanario. Estaba vacío. Miguelito había desaparecido o se había disuelto en la explosión. Pero entonces, mientras el humo se disipaba, Valdemar escuchó algo que le heló la sangre más que todo lo anterior. Debajo de la montaña de escombros, debajo de las toneladas de piedra que bloqueaban la puerta, la multitud atrapada no gritaba de dolor. Seguían tarareando. Y esta vez el sonido venía de abajo, de la tierra misma, respondiendo con un retumbar de satisfacción. El amanecer llegó a San Pedro de la Niebla no como una promesa de redención, sino como la luz cruda de una sala de autopsias que revela la magnitud del desastre. La tormenta había cesado durante la madrugada, dejando tras de sí un cielo de un color gris plomizo, bajo y opresivo, que parecía tocar las copas de los pinos. En la plaza, el silencio era absoluto, roto únicamente por el goteo constante del agua sucia que escurría de los tejados y por el crujido ocasional de los escombros asentándose. La entrada de la iglesia ya no existía. En su lugar había una montaña deforme de piedra caliza, vigas de madera astillada y polvo mojado que bloqueaba por completo el acceso al templo y a la cripta. Debajo de esa tumba improvisada yacían decenas de aldeanos,
aquellos que la onda expansiva había atrapado en el atrio. Y más allá, sellados en la oscuridad del interior, el resto de la congregación que había buscado su propia perdición. El aire olía a cordita, a tierra removida y a ese aroma dulce y repugnante de la muerte reciente que ningún viento de montaña podía disipar. El capitán Rodrigo Valdemar estaba sentado en los escalones de la Fuente Seca, en el centro de la plaza, con la mirada perdida en sus manos manchadas de hollín y sangre seca. No había dormido. No podía parpadear sin ver de nuevo el rostro de Miguelito flotando en el campanario, o la expresión vacía de los aldeanos mientras caminaban hacia la explosión. A su lado, el sargento Bermejo yacía ovillado en el suelo, temblando violentamente a pesar de estar cubierto con una manta de lana. Bermejo había perdido la capacidad de hablar. Sus tímpanos habían estallado por el grito del niño, pero el daño en su mente era mucho más profundo. Había detonado la carga que sepultó a su propia esposa. A media mañana, el sonido de cascos y ruedas de carruajes rompió el letargo fúnebre del pueblo. Los refuerzos habían llegado. Un destacamento completo de la Guardia Civil, acompañado por autoridades civiles y un enviado del obispado, entró en la plaza con la arrogancia de quien llega tarde a la tragedia y pretende ordenarla con papeles y sellos. Al mando estaba el coronel Montenegro, un hombre de escritorio impecable en su uniforme seco, que observó las ruinas con una mezcla de disgusto y confusión. Para Montenegro, aquello era un disturbio que se había salido de control, una revuelta campesina o un accidente minero catastrófico. Valdemar se puso de pie con dificultad, sus articulaciones crujiendo, y se presentó ante su superior. No hubo saludo militar. Montenegro miró al capitán, sucio, desaliñado, con los ojos inyectados en sangre, como si fuera un animal enfermo. ¿Qué demonios ha pasado aquí, Valdemar? El telegrama hablaba de desapariciones, no de una zona de guerra. ¿Ha dinamitado usted una iglesia consagrada?, preguntó el coronel, su voz llena de incredulidad indignada. Valdemar intentó explicarlo. Habló de la música, de los niños, de la cripta, de la hipnosis colectiva. Pero cada palabra que salía de su boca sonaba, incluso para sus propios oídos, como el delirio de un loco. Montenegro escuchaba con el ceño fruncido, intercambiando miradas significativas con el enviado del obispo, un hombre delgado y pálido llamado Monseñor Aguirre. «Capitán, está usted relevado del mando inmediatamente por fatiga de combate y posible enajenación mental», sentenció Montenegro con frialdad. «Sargento, arreste al capitán Valdemar». Pero nadie se movió. Los hombres de Montenegro miraban las ruinas con inquietud. Algo en el ambiente les erizaba la piel. Valdemar soltó una risa seca, sin humor. «Puede arrestarme, coronel, puede fusilarme si quiere, pero no ordene a sus hombres mover esas piedras. Lo que está ahí abajo no está muerto, solo está esperando». Monseñor Aguirre se adelantó sosteniendo un pañuelo perfumado contra su nariz. «La iglesia ha sido profanada y destruida. Esto es un asunto gravísimo. Debemos recuperar los cuerpos cristianos y darles sepultura. Coronel, ordene la excavación». Valdemar intentó abalanzarse sobre el sacerdote para detenerlo, pero dos guardias lo sujetaron y lo esposaron. Mientras lo arrastraban hacia uno de los carruajes para ser trasladado a la capital del distrito, Valdemar gritó una última advertencia. «¡Escuchen el suelo! Solo tienen que escuchar el suelo». Pero nadie le hizo caso. La maquinaria burocrática se había puesto en marcha para limpiar el desastre y reescribir la historia. Durante los siguientes 3 días, San Pedro de la Niebla se convirtió en un campamento militar restringido. Se estableció un cordón sanitario y se prohibió el acceso a la prensa.
La versión oficial que se estaba redactando hablaba de un colapso estructural debido a fallas geológicas durante una misa concurrida. Sin embargo, la realidad de la excavación pronto comenzó a erosionar la moral de los soldados. Los zapadores encargados de retirar los escombros trabajaban con una lentitud exasperante. Las piedras pesaban más de lo que la física dictaba. Las herramientas se rompían sin razón aparente. Y lo peor eran los sonidos. Al principio, los oficiales lo atribuyeron al viento silbando entre las grietas de las ruinas, pero los soldados rasos, los que ponían las manos en la piedra, sabían la verdad. Las piedras vibraban. Al tocar los bloques de granito del pórtico derrumbado, sentían un zumbido constante, una frecuencia baja que les entumecía los brazos hasta el hombro. En la segunda noche de excavación ocurrió el primer incidente que no pudo ser explicado por la fatiga. Un grupo de 4 soldados estaba intentando mover una viga maestra para abrir un hueco hacia la nave central. De repente, soltaron la viga y comenzaron a gritar, tapándose los oídos. Cuando sus compañeros corrieron a auxiliarlos, los encontraron en un estado de terror catatónico, murmurando una y otra vez la misma frase incomprensible. «Ya no somos 12, ahora somos legión». Fueron evacuados al amanecer, diagnosticados con fiebre cerebral. Pero el incidente sembró el pánico. El coronel Montenegro, visiblemente nervioso, ordenó doblar los turnos para terminar cuanto antes, pero la montaña parecía resistirse. Cada metro de escombro retirado revelaba algo más perturbador que la muerte simple. Entre las piedras empezaron a encontrar restos que no encajaban con la anatomía humana normal. Huesos que parecían haberse fusionado con la roca. Tejidos calcificados instantáneamente, como si la explosión no hubiera destruido los cuerpos, sino que los hubiera integrado en la estructura mineral de la iglesia. La distinción entre carne y piedra se estaba borrando. Al cuarto día, lograron abrir una brecha lo suficientemente grande como para que un hombre pasara reptando hacia el interior de la nave. Monseñor Aguirre insistió en ser el primero en entrar para evaluar la santidad del lugar. Atado con una cuerda de seguridad a la cintura, el sacerdote se deslizó por el agujero negro, llevando un crucifijo en una mano y una linterna en la otra. Los hombres fuera esperaron en silencio, sosteniendo la cuerda tensa. Pasaron 2 minutos, 3, 5. Montenegro gritó por la abertura. «Monseñor, ¿cuál es la situación?» No hubo respuesta verbal, pero la cuerda comenzó a moverse. No eran tirones de socorro, eran sacudidas rítmicas. Un tirón, pausa, un tirón, pausa. Como si alguien estuviera marcando un compás. «¡Sáquenlo!», ordenó el coronel. Los soldados tiraron de la cuerda con fuerza. Pesaba mucho, como si estuvieran arrastrando un peso muerto. Cuando finalmente el cuerpo del sacerdote emergió de la oscuridad, un grito de horror colectivo recorrió el campamento. Monseñor Aguirre estaba vivo, pero ya no era humano en el sentido estricto. Sus ojos habían desaparecido. En las cuencas vacías había 2 piedras negras, lisas y volcánicas, idénticas a las que Valdemar había encontrado en la habitación de Simón. Su boca estaba cosida. No con hilo, sino con su propia piel, que parecía haberse derretido y fusionado, sellando sus labios para siempre. Sin embargo, desde su garganta emergía ese zumbido, fuerte, claro, resonante. El sacerdote se puso de pie con movimientos espasmódicos de marioneta, rompió la cuerda que lo ataba con una fuerza imposible para su complexión delgada y señaló hacia el agujero. Desde la oscuridad de la iglesia sellada, el zumbido se multiplicó. Ya no era un murmullo subterráneo, era un coro.
Cientos de voces, distorsionadas por la piedra, cantando una nota que hizo que los caballos se soltaran y huyeran despavoridos hacia el bosque. El coronel Montenegro, pálido como un cadáver, comprendió demasiado tarde que Valdemar tenía razón. No habían estado excavando para rescatar a nadie, habían estado llamando a la puerta de algo que acababa de despertar por completo. Y la puerta, a pesar de las toneladas de escombros, estaba abierta de nuevo. El Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel, situado en la capital de la provincia, era un edificio victoriano de ladrillo rojo, diseñado para intimidar más que para curar. En la celda 402 del ala de máxima seguridad, el excapitán Rodrigo Valdemar llevaba 3 semanas librando una guerra silenciosa contra las paredes acolchadas. El diagnóstico oficial, firmado por 3 eminencias médicas que jamás habían pisado San Pedro de la Niebla, era psicosis traumática aguda con delirios mesiánicos. Pero Valdemar sabía la verdad, y esa verdad era un parásito que le roía el cerebro. A pesar de estar a 50 kilómetros del epicentro, a pesar de los muros de piedra y el aislamiento, él seguía escuchándolo. No era un sonido audible para los enfermeros que le traían la sopa fría y lo miraban con una mezcla de lástima y repugnancia. Era una vibración que viajaba por las tuberías de agua, por la estructura de hierro de su cama, por el suelo mismo. Por las noches, cuando el silencio del manicomio debería haber sido absoluto, Valdemar pegaba la oreja al suelo y escuchaba el zumbido distante. Ese coro de gargantas de piedra y carne fusionada que seguía cantando bajo las ruinas. Había intentado explicárselo a los doctores, había intentado dibujar los patrones geométricos de la frecuencia en las paredes usando sus propias uñas hasta sangrar, pero solo había conseguido que le aumentaran la dosis de láudano y le ataran a la cama con correas de cuero. La soledad del profeta maldito era su única compañía, mientras el mundo exterior seguía girando, ignorante de que una gangrena acústica estaba devorando su flanco. Mientras Valdemar se pudría en su celda, la situación en el Valle de San Pedro había mutado de una tragedia local a una aberración ecológica y biológica imposible de ocultar. El gobierno, alarmado por los informes incoherentes del coronel Montenegro y la desaparición inexplicable de 2 patrullas de reconocimiento, había declarado la región como zona de cuarentena militar, bajo la excusa de un brote de tifus negro. Se levantaron alambradas de espino en un radio de 10 kilómetros alrededor del pueblo. Se establecieron nidos de ametralladoras en los caminos de acceso con una orden simple y brutal: disparar a cualquier cosa que saliera de la niebla, ya fuera hombre, mujer, niño o animal. Porque lo que salía de San Pedro ya no pertenecía a la taxonomía de Dios. Los granjeros de las aldeas limítrofes, aquellos que vivían justo en el borde de la zona de exclusión, comenzaron a reportar fenómenos que desafiaban la cordura. Los pájaros que volaban sobre el valle caían muertos en pleno vuelo, no por disparos o veneno, sino porque sus huesos huecos estallaban por dentro, pulverizados por una resonancia invisible. El río que bajaba de la montaña traía aguas negras y aceitosas que no fluían con la corriente natural, sino que formaban remolinos estáticos, cimáticos, dibujos perfectos en la superficie del agua que hipnotizaban a quien los miraba demasiado tiempo. Y luego estaba la enfermedad del canto. La plaga no se transmitía por contacto o por el aire, sino por el oído. Los soldados apostados en el perímetro, jóvenes reclutas que pasaban noches enteras en la oscuridad escuchando el viento que bajaba del pueblo fantasma, empezaban a cambiar. Primero venía el insomnio, luego la obsesión por tararear melodías que no conocían, y finalmente la transformación física. Sus orejas sangraban continuamente.
El cartílago se deformaba, creciendo y endureciéndose como si el cuerpo intentara crear una antena parabólica orgánica para captar mejor la señal. Varios centinelas fueron ejecutados por sus propios compañeros tras intentar desmantelar las barricadas, gritando que ellos tenían frío y querían salir. La moral de la tropa estaba colapsando. El miedo era un vapor tóxico. Fue en este contexto de desintegración total cuando la puerta de la celda de Valdemar se abrió con un chirrido metálico a las 3 de la madrugada. No era el enfermero con el sedante. Era el coronel Montenegro. Pero el hombre que entró no era el oficial arrogante y pulcro de semanas atrás. Montenegro parecía haber envejecido 20 años. Su uniforme estaba arrugado, le faltaban botones, su piel tenía un tono grisáceo enfermizo y, lo más perturbador, llevaba tapones de cera bruta incrustados profundamente en sus oídos, sellados con vendajes alrededor de la cabeza. El coronel se sentó en el borde de la cama de Valdemar, evitando mirarlo a los ojos. Sacó una petaca de plata, dio un trago largo con manos temblorosas y se la ofreció al prisionero. Valdemar, liberado de las correas por un guardia mudo que acompañaba al coronel, aceptó el alcohol, sintiendo cómo el líquido quemaba su garganta seca. —¿Ha venido a ejecutarme, coronel, o a pedirme perdón? —preguntó Valdemar con voz ronca. Montenegro negó con la cabeza, una risa histérica escapando de sus labios. —El perdón es para los que tienen alma, Valdemar, y creo que todos la perdimos en ese agujero. He venido porque usted es el único que estuvo en la cripta, escuchó la nota primordial y no cambió. Necesito saber por qué. Necesito saber cómo resistió. Valdemar miró sus propias manos, recordó el disparo a la campana, la disonancia. No resistí, coronel. Simplemente desafiné. Interrumpí la armonía. Ellos, esa cosa, busca la perfección, el acorde puro. El caos es lo único que nos protege. Montenegro asintió lentamente, como si aquella locura tuviera sentido para él. Luego sacó de su abrigo una carpeta de cuero negro sellada con lacre rojo. La situación es insostenible. La mancha está creciendo. Ayer, un pueblo a 15 kilómetros reportó que los niños nacidos en la última semana no lloran, nacen cantando esa maldita nota. Valdemar sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la celda. «Están naciendo sintonizados», murmuró. «Es una evolución forzada. Están preparando el terreno para lo que viene». Montenegro abrió la carpeta y extrajo un documento mecanografiado con el sello del Ministerio de Guerra. Operación Silencio Absoluto. El plan era de una brutalidad industrial. «Mañana al amanecer», explicó el coronel con voz muerta, «una batería de artillería pesada bombardeará el Valle de San Pedro. No vamos a dejar piedras. Vamos a utilizar proyectiles incendiarios y de alto explosivo para nivelar la montaña, colapsar la red de cuevas y sepultar la anomalía bajo millones de toneladas de roca fundida. Queremos borrarlo del mapa geográfico y de la historia». Valdemar leyó el documento, sus ojos moviéndose frenéticamente por las líneas técnicas de calibres y coordenadas. De repente soltó una carcajada, un sonido áspero y desesperado que rebotó en las paredes acolchadas. «¡Imbéciles! ¡Son unos malditos imbéciles!», gritó, lanzando los papeles al aire. «¿Cree que pueden matar un sonido con bombas? Las explosiones son sonido, la energía cinética es vibración. Si bombardean esa montaña, no la van a destruir, la van a alimentar, le van a dar la energía que necesita para amplificar la señal a nivel global. Convertirán el valle en el tambor más grande del mundo y el impacto será la baqueta». Montenegro palideció aún más, si es que eso era posible. La lógica de Valdemar, aunque nacida de la intuición y el horror, era irrefutable.
Habían visto cómo la dinamita no había detenido nada, solo había liberado a la multitud atrapada de sus cuerpos físicos para integrarlos en la piedra. Un bombardeo masivo podría ser el catalizador final. «¿Qué opción nos queda entonces, maldita sea?», gritó Montenegro, agarrando a Valdemar por la camisa del pijama. «Dígame qué hacer. Usted es el experto en esta locura». Valdemar se soltó con un empujón y se puso de pie, caminando en círculos por la pequeña celda, su mente trabajando a una velocidad febril. «No se combate el fuego con fuego, coronel. Se combate con agua. No se combate el sonido con ruido. Se combate con silencio o con un contrasonido, una frecuencia inversa». Se detuvo y miró fijamente al oficial. «Todavía tienen el diapasón, el que encontramos en la cripta, el de plata». Montenegro asintió dudoso. «Está en la caja fuerte de evidencias, en el campamento base. Nadie se atreve a tocarlo». «¡Sáqueme de aquí!», ordenó Valdemar, recuperando en un instante su autoridad de capitán. «Lléveme de vuelta al valle. Si vamos a morir, será intentando cerrar la puerta, no derribando la casa». Montenegro dudó un segundo, evaluando el riesgo de traición, de locura, de fracaso. Pero no tenía nada más. La ciencia militar había fallado. La religión había sido devorada. Solo quedaba el camino de lo oculto. «Tiene una hora para prepararse, capitán. Un coche nos espera». Mientras salían del manicomio, bajo la lluvia nocturna, Valdemar miró hacia el horizonte, hacia donde las montañas se recortaban contra el cielo negro. Podía sentir el llamado más fuerte que nunca. No era solo una invitación, era un desafío. La orquesta infernal estaba calentando para el gran final, y él iba a intentar desafinar el instrumento principal, aunque eso le costara el alma que le quedaba. El viaje de regreso al infierno había comenzado, y esta vez no habría testigos inocentes. El viaje de regreso a San Pedro de la Niebla fue un trayecto a través de una geografía que se descomponía progresivamente, como un pergamino arrojado al fuego que se ennegrece y se retuerce antes de consumirse. El automóvil militar, un vehículo pesado y ruidoso, avanzaba a duras penas por caminos convertidos en lodazales de arcilla roja, sus faros cortando una oscuridad que parecía sólida a pesar de ser apenas media tarde. A medida que se acercaban al perímetro de la zona de cuarentena, la naturaleza misma mostraba los estigmas de la infección acústica. El bosque de pinos, antes verde y majestuoso, se había transformado en un cementerio de astillas. Los troncos no estaban quemados ni talados, sino estallados desde dentro, deshilachados como si la savia hubiera hervido y explotado por una vibración intolerable. No había insectos, no había pájaros, no había viento. El silencio exterior era absoluto, un vacío antinatural que presionaba los tímpanos, mientras que en la mente de Valdemar el zumbido fantasma crecía en intensidad con cada kilómetro que avanzaban, una brújula de dolor indicando que se acercaban al norte magnético de la locura. Montenegro conducía con los nudillos blancos sobre el volante, su rostro bañado en un sudor frío, mascullando oraciones que el ruido del motor apenas dejaba oír. Ambos sabían que estaban cruzando una frontera de la que difícilmente regresarían, entrando en un territorio donde las leyes de la física habían capitulado ante una teología antigua y cruel. Al llegar al campamento base del ejército, situado justo en el límite de la zona segura, la escena era de una desmoralización terminal. Las tiendas de campaña estaban empapadas y sucias, algunas colapsadas en el barro sin que nadie se molestara en levantarlas. Los soldados, hombres jóvenes enviados para contener una amenaza que no comprendían, deambulaban como espectros, con la mirada vacía y los uniformes desabrochados. Lo más perturbador era el silencio humano. Nadie hablaba, nadie daba órdenes.
Al descender del coche, Valdemar notó un detalle atroz. La mayoría de los soldados llevaban vendajes manchados de sangre seca alrededor de la cabeza, cubriendo sus oídos. Al ver pasar al coronel, un sargento se acercó, pero no saludó. Simplemente señaló hacia el valle cubierto de niebla con una mano temblorosa y luego se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio universal. Se habían perforado los tímpanos ellos mismos. Habían elegido la sordera física como única defensa contra el canto de la sirena que bajaba de la montaña. Montenegro, horrorizado ante la mutilación de su tropa, apresuró el paso hacia la tienda de mando, un refugio precario, reforzado con sacos de arena que olía a tabaco rancio y miedo concentrado. Dentro de la tienda, la caja fuerte de campaña permanecía cerrada en una esquina. Montenegro, con manos que apenas obedecían a su voluntad, giró la combinación. Al abrir la pesada puerta de acero, una ola de aire gélido escapó del interior, condensando la humedad de la tienda en pequeños cristales de hielo que flotaron momentáneamente en el aire. Allí estaba, el diapasón de plata. No parecía un objeto inerte, tenía un brillo opaco, absorbente, y vibraba levemente sobre el terciopelo del estuche sin que nadie lo tocara. Valdemar extendió la mano para cogerlo, y al momento de hacer contacto con el metal, sintió una descarga eléctrica que le recorrió el brazo hasta la columna vertebral, una sacudida de reconocimiento. El objeto estaba conectado a la cripta. Eran dos extremos de un mismo hilo. «Pesa más que antes», murmuró Valdemar, sopesando el instrumento. «Se está cargando. Está absorbiendo la resonancia ambiental». Montenegro lo miró con ojos desorbitados. «¿Cómo pretende usarlo, capitán? No tenemos un amplificador, no tenemos maquinaria». Valdemar guardó el diapasón en el bolsillo interior de su abrigo, cerca de su corazón. «No necesitamos máquinas, coronel. La cripta es el amplificador. El pueblo es la caja de resonancia. Solo necesito llegar al centro, al punto exacto donde el sonido nace y golpearlo. Crear la onda de choque inversa en el nido de la víbora». Se equiparon para el descenso final con lo poco que tenían a mano. Cascos de acero, máscaras de gas modificadas para amortiguar el sonido y dos lámparas de carburo de alta potencia. Montenegro cargó una escopeta de repetición, aunque ambos sabían que las balas eran inútiles contra una frecuencia. Valdemar no llevó armas. Su única defensa era el diapasón y su propia mente fracturada, que paradójicamente le servía de escudo. «A partir de este punto, coronel, no confíe en sus ojos», advirtió Valdemar antes de salir de la tienda. «El sonido altera la percepción visual. Verá cosas que no están ahí, o peor, cosas que están ahí, pero que su cerebro no querrá aceptar. Siga mis pasos, no se detenga, y bajo ninguna circunstancia intente escuchar la melodía para entenderla». Cruzaron la línea de alambradas y se adentraron en la niebla. El mundo gris se cerró a sus espaldas, y San Pedro de la Niebla emergió de la bruma como una alucinación arquitectónica. Lo que encontraron al entrar en las primeras calles del pueblo no fueron ruinas convencionales. La destrucción había cesado para dar paso a una reconstrucción aberrante. Las casas no estaban derrumbadas, se habían fusionado. Las piedras de los muros se habían vuelto viscosas, casi orgánicas, uniéndose unas con otras sin dejar grietas, creando una superficie continua y ondulada que recordaba al interior de un intestino o de una cueva coralina. Y entonces vieron a los habitantes. No estaban muertos, no en el sentido clínico, estaban integrados. Valdemar se detuvo frente a lo que solía ser la panadería. En la fachada, incrustado en la pared a medio metro del suelo, estaba el cuerpo del panadero, pero no estaba emparedado. La piedra había fluido alrededor de él y dentro de él. Su torso emergía de la roca, gris y duro como el granito, pero su rostro
Su rostro conservaba la textura de la carne y sus ojos se movían frenéticamente siguiendo a los intrusos. Su boca estaba abierta, estirada en una O perfecta, y de su garganta petrificada emanaba ese zumbido constante, una nota baja que hacía vibrar el suelo bajo las botas de Valdemar. El pueblo entero se había convertido en un coro viviente de estatuas que respiraban, condenadas a una inmovilidad eterna, mientras servían de repetidores para la entidad del subsuelo. «Dios santo, Dios santo», sollozó Montenegro, bajando el arma, incapaz de procesar la grotesca fusión de biología y geología. «Están vivos, Valdemar, están vivos y son parte de las paredes». Valdemar lo agarró del brazo y lo empujó hacia adelante. «No son ellos, coronel, son ladrillos, ladrillos que sufren. No los mire, camine». Avanzaron por la calle principal, sorteando extremidades humanas que brotaban del pavimento como raíces torcidas, dedos que intentaban agarrar sus tobillos débilmente. La atmósfera era espesa, gelatinosa. Caminar costaba un esfuerzo titánico, como moverse bajo el agua. El aire vibraba con tal intensidad que la visión de Valdemar se distorsionaba en los bordes, colores inexistentes, púrpuras biliosos y verdes eléctricos, danzaban en su retina. El sonido, incluso a través de las protecciones auditivas, era un taladro físico. Sentían cómo sus propios huesos empezaban a calentarse por la fricción interna de la resonancia ultrasónica. Si no llegaban pronto, ellos también empezarían a calcificarse, a unirse a la estructura del pueblo. Finalmente llegaron a la plaza. Lo que vieron allí desafió toda descripción cuerda. La montaña de escombros que había sepultado la iglesia ya no era un montón de piedras desordenadas. Se había reorganizado. Las rocas se habían apilado a sí mismas en una espiral ascendente, una torre de Babel deforme y retorcida que se elevaba hacia el cielo gris, desafiando la gravedad. Y en la base de esa torre, donde debería estar la entrada bloqueada, había un orificio, un esfínter pulsante de piedra negra y brillante, rodeado por los cuerpos de los aldeanos que habían sido atrapados en la explosión, ahora fundidos en un anillo de carne y mineral que servía de marco para la puerta al infierno. El sonido que salía de ese agujero era un vendaval físico, una presión de viento sónico que los obligó a inclinarse hacia adelante para no ser arrastrados hacia atrás. «¡Ahí es!», gritó Valdemar, su voz perdida en el estruendo, señalando el agujero negro. «¡El corazón del eco!». Pero no estaban solos. De la oscuridad del orificio emergió una figura. No era Miguelito. Era algo mucho peor. Era el padre Anselmo, o lo que quedaba de él. El sacerdote, que había sido pisoteado y golpeado, había sido reconstruido por la cripta. Su cuerpo era ahora de 2 metros de altura, sus extremidades alargadas y con múltiples articulaciones nuevas. Su sotana hecha jirones colgaba sobre una piel que parecía obsidiana pulida. No tenía rostro, solo una inmensa boca vertical que ocupaba toda la cabeza, llena de hileras de dientes que en realidad eran teclas de piano, marfiles afilados que vibraban. La cosa que había sido Anselmo levantó un brazo terminado en garras de piedra y señaló a Valdemar. De su boca vertical no salieron palabras, sino un acorde disonante tan potente que hizo estallar la lámpara de carburo de Montenegro, sumiéndolos en la penumbra. El coronel gritó y disparó su escopeta a ciegas, los perdigones rebotando inofensivamente contra la piel blindada de la criatura. Valdemar sabía que era el momento. No había negociación, no había combate físico posible. Sacó el diapasón de plata que ahora brillaba con una luz azulada propia, hirviendo en su mano. Tenía que pasar por encima del guardián, tenía que entrar en el agujero. «¡Cúbrame!», rugió Valdemar y se lanzó a la carrera, no hacia atrás para huir, sino directo hacia la monstruosidad que bloqueaba el camino, directo hacia la boca del lobo.
con el diapasón levantado como una daga sagrada, dispuesto a clavarlo en la oscuridad eterna, aunque eso significara su propia aniquilación. El espacio que separaba a Valdemar de la entrada a la cripta no era mayor de 50 metros, pero cruzarlo se convirtió en una odisea a través de un huracán sólido. El capitán corría con el cuerpo inclinado hacia adelante en un ángulo imposible, rompiendo la resistencia del aire densificado por las ondas sonoras, mientras detrás de él el coronel Montenegro vaciaba el cargador de su escopeta contra la aberración que una vez fue el padre Anselmo. Los disparos retumbaban con un sonido apagado, como petardos bajo el agua, y los impactos arrancaban lascas de piedra negra del torso de la criatura sin detener su avance. El guardián mutado no necesitaba armas convencionales, simplemente abrió su boca vertical y emitió un pulso de baja frecuencia dirigido al coronel. Valdemar escuchó, incluso por encima del zumbido de su propia sangre, el crujido húmedo de los huesos de Montenegro rompiéndose simultáneamente. El coronel cayó al suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos, con las extremidades dobladas en ángulos antinaturales. Pero, y esto fue lo que casi detuvo el corazón de Valdemar, no gritó. Desde su garganta destrozada, Montenegro comenzó a tararear, uniéndose al coro del pueblo en el instante mismo de su muerte. Valdemar no miró atrás. No podía permitirse el lujo del duelo. Con un grito de rabia pura que se perdió en la tormenta acústica, se deslizó por el suelo fangoso justo cuando una garra de piedra barría el aire donde había estado su cabeza un segundo antes, y se lanzó de cabeza hacia el orificio pulsante, hacia la oscuridad absoluta. La caída no fue física, sino ontológica. Valdemar sintió que atravesaba membranas de realidad, capas de frío y calor que se alternaban con la velocidad del parpadeo. No aterrizó golpeándose contra el suelo. La gravedad pareció disolverse y reorientarse. Cuando finalmente sus botas tocaron una superficie sólida, se encontró en una caverna colosal, una geoda titánica en el vientre de la montaña que brillaba con una luz violeta propia, emanando de las vetas de cuarzo en las paredes. Pero no eran vetas minerales. Al enfocar la vista, tratando de limpiar la sangre que le nublaba los ojos, Valdemar comprendió la atrocidad final del milagro de San Pedro. Las paredes de la caverna estaban vivas. Estaban tapizadas, de suelo a techo, con miles de rostros humanos incrustados en la roca, generaciones de habitantes del valle que habían desaparecido a lo largo de los siglos, no solo los 12 niños. Los niños del coro estaban allí, en el centro, formando un círculo perfecto alrededor de una estalagmita negra. Sus cuerpos estaban intactos, preservados en una estasis de cristal, con las bocas abiertas eternamente, cantando la nota que sostenía la realidad de aquel lugar. No estaban sufriendo, sus expresiones eran de un éxtasis terrible, una comunión absoluta con la fuente. En el centro exacto de la cámara, flotando sobre la punta de la estalagmita negra, se encontraba el origen de todo. No era un monstruo, ni un dios. Era una fractura en el espacio, una grieta irregular de oscuridad bidimensional que vibraba. Era una cuerda cósmica, un error en la creación del universo que había quedado atrapado bajo la montaña y que cantaba la canción de la entropía. El sonido allí abajo no se oía, se sentía. Reescribía el ADN. Valdemar sintió cómo sus uñas comenzaban a caerse, cómo sus dientes se aflojaban en las encías. Su cuerpo estaba intentando cambiar para adaptarse a la frecuencia, intentando volverse piedra para sobrevivir. Tenía segundos antes de perder su humanidad para siempre. Sacó el diapasón de plata de su bolsillo. El objeto estaba al rojo vivo, quemándole la carne de la mano hasta el hueso, brillando con una intensidad furiosa. El diapasón no quería estar allí. La plata reaccionaba violentamente contra la antimateria de la grieta.
Valdemar avanzó hacia el centro, caminando sobre un suelo hecho de huesos pulverizados. Los rostros en las paredes giraron sus ojos hacia él. El canto aumentó de volumen, una presión física que intentaba aplastarlo, convertirlo en una mancha en el suelo. «¡Simón! ¡Miguelito!», gritó Valdemar, su voz sonando distorsionada, metálica. «¡Despertad! ¡Romped el compás!». Pero los niños no reaccionaron. Eran parte del instrumento ahora. Valdemar llegó al pie de la estalagmita. La grieta oscura estaba a su alcance, zumbando con una malevolencia fría. El capitán sabía lo que tenía que hacer. No podía destruir la grieta, pero podía introducir una disonancia tan pura, tan antitética a la melodía de la grieta, que causara un colapso por interferencia destructiva. Levantó el diapasón, ignorando el dolor agonizante de su mano carbonizada, y lo golpeó con toda su fuerza no contra la piedra, sino contra su propio cráneo, contra su hueso frontal. El impacto resonó dentro de su cabeza con la claridad de una campana de iglesia, una nota de dolor humano, de sufrimiento mortal, imperfecta y cruda. Y con el diapasón vibrando con esa frecuencia de sacrificio, lo clavó directamente en la grieta flotante. El efecto fue instantáneo y catastrófico. El sonido cesó. No hubo una disminución gradual. El canto masivo de las paredes, el zumbido de los niños, el rugido de la montaña, todo se cortó de golpe, reemplazado por un silencio que dolía más que el ruido. Fue un vacío acústico que succionó el aire de los pulmones de Valdemar. La grieta negra se convulsionó como una herida a la que se le vierte alcohol y comenzó a emitir chispas de luz blanca, silenciosa y cegadora. Las paredes de la caverna empezaron a agrietarse. Los rostros de piedra gritaron, pero esta vez sin sonido, mientras la estructura de la realidad colapsaba. La estalagmita explotó. Valdemar fue lanzado hacia atrás por una onda de choque muda, su cuerpo rebotando como un muñeco de trapo. Vio cómo los cuerpos de los niños, liberados de la estasis, comenzaban a desmoronarse, convirtiéndose en polvo, en ceniza, liberados al fin de su prisión de piedra. La montaña entera, allá arriba, en el mundo de la superficie, estaba implosionando. La nota silenciosa había roto los cimientos del valle. Tumbado en el suelo, con la visión oscureciéndose y la vida escapándosele por las heridas, Valdemar sintió una paz extraña. El zumbido había desaparecido. Solo quedaba el latido errático de su propio corazón, cada vez más lento. Miró hacia arriba, hacia donde el techo de la caverna se venía abajo en bloques gigantescos de granito. No había salida. Nunca la hubo. Su misión no era sobrevivir, era silenciar. Y mientras la primera roca de 10 toneladas caía directamente hacia él, Rodrigo Valdemar cerró los ojos y por primera vez en semanas disfrutó del silencio absoluto. La cripta se convirtió en tumba, y la tumba se cerró sobre el secreto, sellando la grieta bajo millones de toneladas de roca muda. El valle de San Pedro de la Niebla se tragó a sí mismo, borrando el pueblo, la iglesia, al monstruo y al héroe en un solo movimiento tectónico final. Cuando el polvo finalmente se asentó sobre el valle, 3 días después del evento que los geólogos oficiales clasificarían eufemísticamente como el Gran Deslizamiento de 1904, San Pedro de la Niebla había dejado de existir en la cartografía humana. No quedaban ruinas humeantes, ni vigas retorcidas, ni siquiera los cimientos de las casas. La implosión provocada por el sacrificio del capitán Valdemar había sido de una eficacia quirúrgica y aterradora. La montaña, hueca y debilitada por siglos de resonancia interna, había colapsado sobre sí misma, tragándose el pueblo entero en una garganta de piedra molida. Donde antes había una plaza, una iglesia y vidas humanas, ahora solo había una depresión geográfica inmensa,
un cráter de 2 kilómetros de diámetro lleno de rocas quebradas y un silencio tan profundo que dolía en los oídos de los observadores. La operación de limpieza, dirigida por un ministerio de la guerra aterrorizado, fue rápida y brutal bajo el nombre en clave Protocolo Lázaro. Se prohibió el acceso a la zona a perpetuidad. Se quemaron los registros parroquiales en las diócesis vecinas y se amenazó a los familiares de los soldados supervivientes con la prisión o el manicomio si pronunciaban una sola palabra sobre la música. Oficialmente, una falla sísmica desconocida se había tragado a la comunidad minera. No hubo funerales, porque no había cuerpos que enterrar. La tierra misma se había convertido en el ataúd colectivo de 300 almas y de un secreto que el mundo no estaba preparado para conocer. Sin embargo, el olvido es una tela que siempre termina rasgándose. A lo largo de las décadas siguientes, el cráter de San Pedro se llenó de agua, alimentado por los torrentes subterráneos desviados por el colapso, formando lo que hoy los lugareños llaman el Lago del Mudo. Es un cuerpo de agua de una negrura de tinta, frío y sin vida, donde no crecen algas y donde las aves acuáticas se niegan a aterrizar. Durante los años 20 y 30, la región permaneció acordonada, pero las historias se filtraban como agua entre las grietas. Los pastores, que se aventuraban cerca de los límites de la antigua zona de cuarentena, reportaban que, en las noches de luna nueva, el agua del lago no reflejaba las estrellas. Decían que la superficie del lago vibraba, creando patrones geométricos perfectos, círculos concéntricos y espirales que giraban sin que soplara el viento. Y lo más inquietante, el ganado que bebía de los arroyos cercanos nacía deforme, con orejas inmensas o sin cuerdas vocales, animales mudos que miraban hacia el lago con una devoción estúpida y estática. La leyenda del pueblo que canta bajo el agua se arraigó en el folclore local, convirtiéndose en una historia para asustar a los niños, despojada de su horror real y convertida en mito inofensivo. Pero la verdadera herencia de San Pedro no reside en las leyendas rurales, sino en los archivos psiquiátricos. Hasta bien entrada la década de 1950, el Hospital de Santa Isabel albergó en su ala de crónicos a un grupo de ancianos, ex soldados de la Guardia Civil, que compartían una misma manía. Se negaban a tocar el suelo directamente. Caminaban sobre puntillas o saltaban de mueble en mueble, aterrorizados de que la vibración de la tierra les tocara la piel. Murieron uno a uno, llevándose a la tumba la visión de los aldeanos de piedra y la criatura en la que se convirtió el padre Anselmo. El caso del coronel Montenegro fue borrado de los libros de historia militar. Su suicidio, ocurrido 2 años después del evento en un sanatorio privado de Suiza, fue atribuido a la melancolía de guerra. Se dice que fue encontrado en su habitación con los tímpanos perforados voluntariamente con agujas de tejer y una nota escrita con sangre en el espejo que rezaba: «El silencio es mentira, solo están tomando aire entre estrofas». En la era moderna, con la llegada de la tecnología digital y la fiebre por la exploración urbana, el Lago del Mudo ha atraído a un nuevo tipo de peregrino, el buscador de lo paranormal. Aunque el acceso sigue siendo difícil y la zona está técnicamente restringida por peligro de desprendimientos, varios grupos de investigadores han logrado llegar a la orilla del Lago Negro. Los foros de Internet especializados en fenómenos acústicos y grabaciones EVP, fenómenos de voz electrónica, están llenos de archivos de audio capturados en la zona. La mayoría son fraudes o ruido blanco, pero hay uno, conocido como el Archivo Valdemar, grabado ilegalmente en 2018 por un equipo de espeleólogos que intentaron bucear en el lago, que desafía toda explicación. En la grabación, tomada a 40 metros de profundidad, no se escucha agua moviéndose. Se escucha
con una claridad digital escalofriante, el sonido de una campana de bronce tocando muy a lo lejos, seguido por un coro de voces infantiles que no cantan, sino que ríen. El buceador que realizó la grabación emergió con una embolia cerebral masiva y antes de entrar en coma, susurró a los paramédicos que la grieta no se cerró, solo le pusimos una puerta de cristal. Hoy, el lugar es un santuario de soledad. La vegetación que crece alrededor del cráter es extraña. Los árboles crecen en espiral, retorcidos sobre su propio eje, como si intentaran escapar del suelo. Los geólogos modernos han detectado una anomalía magnética en la zona que interfiere con los drones y los GPS, y los sismógrafos registran un temblor fantasma constante, una vibración de microfrecuencia que no corresponde a ninguna actividad tectónica conocida. Es como si el corazón de la montaña siguiera latiendo, pero a un ritmo tan lento que la vida humana no puede percibirlo. La pregunta que queda flotando en el aire viciado del valle no es qué pasó en 1904, sino cuándo volverá a pasar. Porque la música, como bien sabía el capitán Valdemar, no se puede destruir, solo se puede pausar. Y en algún lugar, en la oscuridad abisal bajo toneladas de roca y agua negra, el diapasón de plata sigue clavado en la herida del mundo, vibrando, luchando una batalla eterna contra una canción que desea devorar las estrellas. San Pedro de la Niebla duerme, pero sueña con la boca abierta. Y nosotros, ignorantes y ruidosos en nuestra superficie segura, caminamos sobre una cáscara de huevo que resuena con los ecos de los condenados. Y así cerramos el expediente de San Pedro de la Niebla. Hemos caminado sobre las cenizas de un pueblo que se atrevió a escuchar lo que el universo tenía prohibido. La historia oficial nos dice que fue un accidente, la razón nos dice que es imposible, pero el miedo nos susurra que la puerta sigue ahí. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia en la seguridad de tu hogar. ¿Alguna vez has notado un pitido agudo en tus oídos cuando hay silencio absoluto? Los médicos lo llaman tinnitus, un fallo en el nervio auditivo. Pero ¿y si no fuera un fallo? ¿Y si fuera un eco lejano, una frecuencia residual que intenta sintonizarte? La próxima vez que escuches ese zumbido en la soledad de la noche, no intentes taparte los oídos. Tal vez, solo tal vez, sean los niños del coro de San Pedro intentando enseñarte la primera estrofa de su canción eterna.